Bueno, hermanos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Acá estamos en estos tiempos que son un poco extraños. Yo acá hablando delante de un dispositivo sin poder verlos a ustedes. Eh, pero bueno, disfrutando de esto que Dios nos da, este alivio que a veces sentimos de poder compartir con un hermano, aunque sea a la distancia, algo, una oración, un pensamiento. Y obviamente uno quisiera estar ahí, poder hablar cara a cara, poder besarlos, abrazarnos. Pero bueno, es lo que el Señor nos permite en este tiempo. Es raro todavía para mí hablar a la cámara y no poder verlos a ustedes. A mí me sirve mucho cuando estoy dando el mensaje, ver la recepción que tiene, ¿no? Ver si se están aburriendo, están ahí cabizbajo y se están durmiendo. A veces uno acorta el mensaje o va al centro, a lo importante, a lo rico, a lo que es más importante. Pero ahora, bueno, lo único que tengo es el relojito que me va diciendo cuánto voy demorando en el mensaje, que eso también ayuda. Así que bueno, vamos a compartir un pasaje de la escritura muy conocido, que está en Filipenses, en el capítulo 2, versículo 5 hasta el 11. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tremendo pasaje, muy conocido, como les decía, incluso una de las últimas veces que estuve hablando ya en la iglesia también tomé este pasaje, pero para hablar del nombre del Señor. Hoy quisiera que nos detuviéramos en el versículo 7, que dice que se despojó a sí mismo, ¿no? Y a veces entendemos mal este pasaje, o tenemos una idea que nos formamos y nunca nos detuvimos bien a pensar qué quería decir que se despojó a sí mismo. Tal vez por el versículo 6, que dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, creemos que está hablando de su divinidad. Pero el Señor no se despojó de su divinidad, Él seguía siendo Dios. Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Él tenía dolor, Él sentía miedo, sentía hambre, sueño, pero también era omnisciente, era omnipotente. Era 100% Dios y 100% hombre. ¿De qué se despojó entonces el Señor, si no era de su divinidad? De varias cosas. Hoy vamos a hablar de dos, por el tiempo y porque la verdad me parecen las más importantes. Y vamos a leer en Juan, en el capítulo 17, versículo 5. Juan 17:5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús se despojó de su gloria, no de toda su gloria, porque dice en la palabra, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, sino que se despojó de parte de su gloria. ¿Y de qué parte estamos hablando entonces? Imaginemos dónde estaba Jesús antes de venir a la tierra. Estaba en el cielo, en el trono, siendo adorado ahí por millares de ángeles, y de repente tuvo que venir acá a la tierra a ser rechazado, a ser humillado, a ser resistido, a ser ninguneado, ¿no? Imaginemos, ¿no? El Señor ahí entre querubines bajó acá a estar entre delincuentes, homicidas, mentirosos, pecadores, y fue muerto entre delincuentes. Esa es la gloria que el Señor dejó, por así decirlo respetuosamente para el Señor, su zona de confort. ¿Y cómo nos cuesta a nosotros dejar esa zona? ¿Cómo nos cuesta
a veces hablar a alguien para no molestar. O de repente hacer algo diferente a lo que estamos haciendo. Pues decir, acá estoy bien, en este ministerio estoy bien, no me llames a otro porque esto lo hago hace 30 años y ya está bien. Pero capaz que tenés que hacer otra cosa. Y tenés que salir de esa zona de confort. El Señor vino y a esta tierra y se hizo como nosotros. Y esto nos habla de una empatía, ¿no? De poder sentir lo mismo que nosotros. A veces pensamos que nadie nos entiende, que a veces incluso el Señor es lejano a nosotros, pero no, el Señor no es ajeno a las cosas que nos pasan. Primero, que lo sabe todo, y segundo, que Él estuvo en esta tierra y fue tentado en todos, según nuestra semejanza, dice la palabra, pero sin pecado. Pero Él entiende todo las cosas que nos pasan. Él estuvo acá, no en este mundo miserable, sino en este mundo lleno de miserables que somos los seres humanos. Estuvo acá y sufrió un montón de cosas y puede entenderte. Y capaz decís, bueno, el Señor no cargó un pecado, como lo cargo yo y me entristece. El Señor cargó el pecado de todos. El Señor fue hecho pecado por nosotros, pecados que no eran de Él, pero lo sufrió en la cruz para que nosotros pudiésemos tener vida. Él vino a ocupar nuestro lugar. O sea que, viste como decía, ponete en el lugar del otro. Él se puso en nuestro lugar en la muerte. A veces nos quejamos de nuestros líderes que dicen, bueno, hay que hacer un esfuerzo, un recorte, hay que poner el hombro, pero ellos no. Bueno, el Señor dejó toda su gloria, vino a esta tierra, como decía, miserable, pisó el lodo para ponerse en nuestro lugar, en nuestros zapatos, pero no solamente para vivir lo mismo que nosotros, sino para sufrir el castigo que nosotros merecíamos, ¿no? Y así como el Señor le puso en el lugar del otro, en nuestro lugar, nosotros también tenemos que ponernos en el lugar del otro. En este momento donde hay tanta necesidad económica, material, también de un apoyo, ¿no? Gente que tiene miedo, está angustiada, a perder el trabajo, a perder su salud, sus seres queridos, que hace mucho que no tienen un contacto humano, personas que están solas. Y esa puesta en el lugar del otro no tiene que quedar solamente aquí en nuestra mente. El Señor no fue así, no pensó en el cielo diciendo, lo sé, comprendo, es muy duro vivir en la tierra, y se quedó ahí. Él vino a la tierra y vivió como nosotros. Y lo que esté a nuestro alcance, nosotros tenemos que hacer por el otro. Quizás no podamos ir a visitarlo, quizás sí. Quizás podamos con una distancia prudencial tener una charla cara a cara. Quizás no teníamos la oportunidad, pero sí podemos llamarlo, sí podemos mandarle un mensaje, sí podemos mandarle algo a través de otra persona. Hace unos días recibí un mensaje de Diego Pérez, diciendo cómo estaba mi familia, bueno, y además de si necesitaba algo, que me podía acercar y todo. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Como iglesia, estar preocupado por el otro, un llamado, un mensaje, necesitas algo, estamos acá para vos. El Señor así lo quería y así nos lo demostró con su ejemplo. Pero ¿cómo termina esta parte, no? O sea, el Señor dejó su gloria. Vamos a leer 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Él volvió a recibir esa gloria que había dejado, pero no solo para Él, sino para compartirla con nosotros, para que nosotros podamos estar en su gloria, como dice, ¿no? Así que esa gloria que Él dejó, Él la volvió a recibir.
Y vamos a leer otro pasaje que está en Juan, capítulo 5, para ver el segundo punto. Juan 5, versículo 30. Yo acá abajo tengo mi machete, ustedes no lo ven, pero es como en los programas de televisión que tienen, en los noticieros que les ponen atrás lo que tienen que ir diciendo. Bueno, yo acá tengo unas líneas que me hago siempre para los mensajes que me dicen los versículos y todo para no perder. Así que si me miran que voy para abajo, voy viendo a veces o el versículo que es el que tengo que decir para no perderme o no, a veces no olvidarme de decir alguna de las cosas que Dios me dio, ¿no? En el momento uno a veces se pone nervioso o se olvida, porque somos humanos, y ahí tengo, ahí abajo mi machete. Juan 5:30 les decía, entonces dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, está hablando el Señor. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, ¿de qué se despojó el Señor? Se despojó de su voluntad, ¿no? Él hacía lo que el Padre le pedía que hiciera. Él decía incluso lo que el Padre quería que él dijere. Imagínense, ¿no? Nosotros que nos cuesta tanto hablar sin pensar, ¿no? Que enseguida largamos lo que se nos viene a la mente y herimos y lastimamos. Bueno, el Señor no decía nada si no se lo había dicho antes el Padre. Y fíjense cómo era, ¿no? Cómo Él había entregado esa voluntad al Padre. Su momento más terrible, ¿no? En el huerto de Getsemaní dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Él se despojó de su voluntad. Pero recordemos que Él era Dios, Él podía hacer lo que quisiera, pero Él se despoja de su voluntad y dice, voy a hacer lo que el Padre me pida, ¿no? Y imaginémonos en nosotros, ¿cuánto nos cuesta hacer la voluntad de otro? Obedecerle a alguien que nos dice, haz aquello, haz lo otro, vos tenés que hacer esto. Nos cuesta hacer esa voluntad, porque lo que nos gusta a nosotros es hacer lo que queremos. Y cuando no hacemos lo que queremos, ¿qué pasa? Nos enojamos. Y yo hace tiempo que trabajo sobre mi enojo, ¿no? Yo era una persona que se enojaba mucho, sobre todo en la adolescencia. Bueno, es típico de la adolescencia, pero yo era una persona que tenía poca paciencia y que se enojaba con facilidad. Y también me comencé a trabajar en otros aspectos de mi personalidad y todo, para tratar de ser cada día más parecido a Cristo, ¿no? Sigo trabajando todo el tiempo en eso, ¿no? Y ahora capaz que me decís, para. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que vos estás trabajando para cambiar cómo sos? No, eso lo tiene que hacer Dios. Vos no lo podés hacer. ¿Sabes? Quizás a veces cometemos ese error. Obviamente que Dios es el que me cambia. Yo no lo puedo hacer. Pero yo también tengo que estar trabajando en eso. O vos pensás que Dios no lo quiere cambiar, no quiere cambiar a todos. Porque no somos perfectos. Dios no falla. Así que lo que estamos fallando somos nosotros. Si no, ya seríamos todos perfectos, ¿no? Entonces capaz que alguno no quiere ser perfecto. Y por eso no es perfecto. Tampoco, me parece que todos los que conocimos a Dios queremos ser perfectos y queremos ser más parecidos a Jesús. Entonces me parece que lo que nos está faltando es la parte de hacer. Y otra vez me decís, bueno, eso es una idea tuya, Gustavo, no sé de dónde lo sacaste, pero el Señor es el que cambia a las personas.
Y yo digo, bueno, vamos a buscarlo en la Biblia, a ver qué nos dice la Biblia. Y de repente el versículo me dice, el caballo se alista para las batallas, pero Jehová da la victoria. ¿Quién da la victoria? Dios. Pero el caballo se alistó. Si no se hubiera alistado, posiblemente hubiera perdido la batalla. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajas lo que la edifica. Otra vez, Dios tiene que estar edificando la casa. Pero gente que está trabajando edificándola. Ahora, si no estuviera Dios, es en vano eso. O sea, si Dios no lo hiciera conmigo, no serviría de nada lo que yo intentara hacer. Pero como Dios lo hace conmigo, yo tengo que hacer mi parte. Todavía no te convencí. Pablo dice, no es que lo haya alcanzado ya, no es que ya sea perfecto, sino que prosigo a la meta. Pablo te dice, yo lucho por ser perfecto, pero no puedo, no llego. Pero no importa, lo sigo intentando y trato de mejorar. Y en una parte dice también, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, ¿no? Pablo luchaba por ser perfecto. Él no decía, bueno, le oro a Dios y ya está, y que Dios haga lo suyo. Él luchaba, él trataba con toda su fuerza, con todo su cuerpo, con toda su alma, por ser mejor, por hacer la voluntad de Dios, ¿no? Que es lo que vamos a hablar ahora. No podemos esperar que Dios haga las cosas si nosotros no hacemos, no vamos en esa dirección. Tenemos que nosotros también estar trabajando en eso. Nosotros ahora sí lo podemos hacer. Por eso decía que sin Dios era imposible. Antes éramos esclavos del pecado. No podíamos hacer nada. Ahora somos libres. El Señor nos liberó de ese pecado y podemos tener una decisión sobre ese pecado. Y podemos dejar de hacerlo. Miren, el Señor a nosotros nos dio una voluntad, ¿no? O sea, nosotros fuimos hechos a semejanza de Dios, dice, y de esas cosas semejantes a Dios nos dio voluntad. Libre albedrío, como se llama. Y dentro de esa voluntad lo que Dios quiere es que nosotros elijamos hacer su voluntad. Dios no nos hizo unos robots, ¿no? Dios quiere que nosotros elijamos por nuestra cuenta hacer su voluntad. Y a veces cantamos eso, ¿no? Quiero ser más como tú. Y ver la vida como tú, dice la canción. Y para ser como Dios, para ser como Jesús, tenemos que aprender a renunciar. A renunciar a cosas. Porque a veces nosotros vamos a querer tener una carrera, vamos a querer tener un trabajo, vamos a querer estar con una persona, vamos a querer estar en una posición, vamos a querer tener una determinada casa, un determinado estatus económico. Y no todas esas cosas van a estar dentro de la voluntad de Dios. Y de esas cosas que no estén dentro de la voluntad de Dios, vamos a tener que renunciarlas. No las vamos a tener si queremos estar dentro de la voluntad de Dios. Y a veces decimos, este camino es difícil, es duro. Ahora yo te digo, el otro camino no lleva a ningún lado. Va hacia la muerte. Vas caminando y de repente llegas a un precipicio. Y ahí el enemigo te va a decir, no hay otra solución que tirarte del precipicio. Cuando la otra solución es volverte para atrás hasta encontrar el otro camino, ¿no? El de la voluntad de Dios. Y volver a arrancar ahí, quizás más atrás de donde lo dejaste, pero ir por ese camino. Difícil puede ser, pero lleva a algún lado.
¿no? Y otra cosa en la que tenemos que renunciar es al control de las cosas. Dejar todo en las manos de Dios. El control de las cosas, no el hacer. Las cosas las tenemos que hacer nosotros. Pero decirle, vos controla esto. Y a nosotros nos cuesta muchísimo delegar en una persona una actividad porque creemos que no la va a hacer como nosotros la haríamos, que nosotros la haríamos mejor. Y eso tiene que ver también con el orgullo. Tenemos orgullo que nadie lo va a hacer como nosotros. Y a veces incluso nos pasa con Dios. Pensamos que Dios no lo va a hacer mejor. Jamás lo vamos a decir. Por lo menos no con nuestra boca. Pero sí lo van a decir nuestros actos. ¿No? Nuestra manera de comportarnos nos va a decir que creemos que nosotros vamos a hacer las cosas mejor que Dios. Miren el versículo 8 y 9 de Filipenses 2. Dice: y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús sí pudo hacerlo. Jesús le dio el control a Dios de todas las cosas. Jesús dio su voluntad completa, ¿no? Y hasta el punto que fue humillado delante de los hombres. Fue humillado delante de los hombres, pero Dios lo exaltó. Y a veces, hermano, nos pasa que nosotros no queremos ser humillados delante de los hombres. Y a veces queremos que la balanza funcione al revés. Queremos ser exaltados delante de los hombres y muchas veces terminamos humillados delante de Dios. No sé, a veces tenemos la presión en el trabajo. Dale, cambié esa planilla de horario, total. El jefe no se da cuenta. Dale, sí. A vos solo te van a descontar. ¿Te pasa algo en la cabeza que no lo entendés? O vos solo te vas a sacar un 1 porque no te copiaste. Y a veces estamos en situaciones en las que no queremos quedar humillados delante de las personas y terminamos humillados delante de Dios, ¿no? Jesús se despojó de estas cosas para llevar el pecado que era nuestro, ¿no? Ponerse en nuestro lugar, para que nosotros podamos elegir hacer la voluntad de Dios. Y esa es la realización personal. Este mundo nos ha vendido que la realización personal es cuando vos alcanzas un título, cuando vos cumplís tus metas. No, esa no es la realización personal. La realización personal es cumplir la voluntad de Dios. Es hacer aquello para lo que fuiste llamado. ¿Sabes lo que es que alguien venga y te diga: fuiste la respuesta a mi oración? Y ahí uno se emociona, no porque sea algo, sino porque Dios te usó, a pesar de tus errores, a pesar de todas las macanas que te mandaste, a pesar de lo inútil que somos. El Señor te usó. A pesar de todas las veces que te equivocaste el camino, el Señor te usó para hacer algo en la vida de una persona. Y no es algo por lo que vas a ser exaltado quizás en la tierra. No te van a dar un premio, no te van a poner una placa, no te van a dar un peso. Quizás muchas veces hasta ni te enteres porque pusiste un cartelito en una parada de colectivo con un mensaje, alguien lo leyó, se convirtió. Fuiste la voluntad de Dios. Fuiste la voluntad de Dios. La hiciste. Y quizás ni te enteraste. Yo tuve a veces
la bendición de que alguien me dijera esas palabras. Fuiste la respuesta a mi oración. Te digo, no hay nada mejor que se pueda sentir en esta tierra que saber que estás haciendo la voluntad de Dios. Que estás haciendo aquello para lo que fuiste llamado, aquello para lo que fuiste hecho. Sentir que por una vez acertaste. No siempre te la pasas cerrando el blanco, haciendo lo que vos querés. Y una vez, o muchas veces, hiciste lo que tenías que hacer. Sabe que no hay nada más alto en esta tierra que hacer la voluntad de Dios. Vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias porque en estos momentos nos cuidas a cada uno de nosotros, porque podemos estar en comunión al Señor a través, en este caso, de la tecnología. Te damos gracias porque sos un Dios tan grande y poderoso, un Dios lleno de amor y misericordia. Y también, Señor, por tu Hijo Jesús, que dejó, Señor, su gloria, Señor, su voluntad, el control de todas las cosas, siendo Él Dios, para poder venir a esta tierra a vivir como nosotros. Y, Señor, sobre todas las cosas, ponerse en nuestro lugar y ocupar el lugar de que merecían nuestros pecados. Señor, que nosotros podamos ponernos en el lugar del otro, podamos hacer algo por ellos. Que también, Señor, podamos dejar de lado nuestro orgullo y poder dejar que controle nuestra vida. Que podamos hacer tu voluntad a cada momento, que podamos encontrarla, que podamos darnos cuenta qué es lo que quieres hacer. Ayúdanos también a cambiar aquellas cosas, Señor, danos fuerzas. Señor, sabemos que ahora podemos ser libres de aquellas cosas que nos ataban, del enojo, Señor, de la amargura, de la angustia, de la ansiedad. Señor, presos a veces de nuestro carácter, te pedimos, Señor, que ya no lo seamos, sino que nos des victoria a todas esas cosas a través de Jesús. Te pedimos, Señor, que podamos hacer tu voluntad en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y que pronto podamos vernos otra vez cara a cara y podamos abrazarnos. El Señor los bendiga.